Bueno, y de nuevo, para adelantar sobre nuestras conversaciones con las personas con quienes hemos querido abrir este diálogo, es decir, aquellos que dicen ser seguidores de Jesucristo y creyentes en Cristo Jesús de acuerdo al Evangelio. O es decir, aquellas personas llamadas cristianas evangélicas que cada domingo se reúnen para escuchar en los diferentes sitios de reunión una palabra, una enseñanza que por lo general se autodefine como la voluntad de Dios para cada feligres y cada persona que va a estos sitios. Entonces, supuestamente o seguramente que esperamos que estas enseñanzas estén basadas en la Escritura y sobre todo que la centralidad de la enseñanza sea Jesucristo mismo. Ahora, ¿por qué hacernos preguntas nosotros desde la comunidad cristiana evangélica sobre cómo debe ser nuestra participación en política? Porque podemos tomar algunos senderos. Es decir, algunos de nuevo dirán, yo no me meto en eso, yo solamente voy a orar, porque considero, como dice el Evangelio, que yo debo someterme a las autoridades superiores porque por Dios son puestas. ¿Válido? Eso es válido, solo que debemos hablarlo lentamente, porque tenemos que pensar en cuáles son las autoridades que Dios pone. Y en ese sentido debemos pensar en cuál es el tipo de administración política que tenemos hoy, que no es igual a la del primer siglo. Puede ser semejante, pero no es igual. Si bien en el primer siglo había unos territorios sometidos a la férula, al gobierno de un imperio muy poderoso que era el Imperio Romano. Hoy podemos decir que también estamos sometidos a imperios, pero imperios sobre todo económicos. También políticos, claro, que dicen qué hacer en cada administración de cada país. Pero cada país pretende, al menos pretende, y ustedes me ayudarán si me equivoco o no, pretende tomar decisiones de un modo autónomo. Por eso se ha diseñado el modelo de país, de un territorio con cierta cultura semejante y sobre todo un idioma igual y que pretende seguir un mismo pacto social al que llaman constitución. Ahí estamos los creyentes, ahí estamos los cristianos evangélicos, buscando entonces entender ese pacto social y buscando seguir ese pacto social, pero que muchas veces no conocemos, no sabemos de qué trata, no sabemos entonces cuáles son los derechos de los ciudadanos y nosotros como cristianos y ciudadanos de este país, Colombia. Entonces, necesitamos entender el pacto social que se llama Constitución de la República de Colombia y necesitamos entonces poder decidir si ejercitamos un derecho o no. Todas las personas podemos ejercitar el derecho de ser o hacer o tener una visión política y unas acciones políticas en la vida. Ese es el derecho, todos podemos serlo. Bueno, como digo, algunos dirán, no lo voy a hacer, considero que mi papel es orar y orar por estos gobernantes, pero no intervenir. Eso significa que en el momento de votaciones, que ha sido la única manera como esta sociedad ha querido llamar a la participación en política, hay más que la simple votación. Entonces serán llamados a votar y votarán. ¿Cómo llegan a votar? ¿De qué clase de votación estamos hablando? Ellos votan porque tienen una información clara de las personas a las cuales están votando, o están comprando la propaganda, ojo aquí, propaganda de los medios de comunicación. Los medios de comunicación hegemónicos o los medios de comunicación que controlan la comunicación y la información en el país tienen líneas editoriales, tienen intereses a los cuales defienden.
¿Los intereses de quién? Sobre todo de los dueños, que son los que los pagan, los que les pagan. Entonces, los medios de comunicación en Colombia tienen un sesgo de acuerdo a los intereses de los propietarios. No son objetivos y no pretenden realizar una pedagogía para que las personas entendamos y podamos discernir con mayor claridad qué es o cómo tomar una decisión bien informada sobre los asuntos sociales y políticos. Entonces, ahí estamos los creyentes, ahí estamos los evangélicos. Oramos, muy bien. Leemos la escritura, muy bien. Y conversamos entre nosotros. Y debemos aprender a conversar no como conversan en el mundo, sino como Dios nos pide que conversemos entre nosotros. ¿Y cómo nos pide que conversemos? Para edificarnos. Y quiero leer entonces este texto que pone el apóstol allí en una carta que envía a Filipos, a los cristianos en Filipos, que se llama la carta a los Filipenses, en el capítulo 5. Dice lo siguiente, permítanme recordarlo y leerlo, versión en Reina Valera. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Me voy a permitir aquí hacer un parafraseo, sobre todo en una conjugación de verbos para algunas personas que tienen cierta resistencia a esta conjugación muy española. Entonces no voy a decir vosotros, sino a tratar de ajustarla. 4, dice, mas todos ustedes, hermanos, es decir, aquí dice vosotros, todos ustedes, no están en tinieblas, para que aquel día los vaya a sorprender como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No son de la noche ni de las tinieblas. Muy profundo ese texto. Es decir, al ser hijos de luz, hijos del día, quiere decir que podemos ver con claridad lo que sucede a nuestro alrededor para no tropezar. Mi pregunta es, hermanos, ¿estamos viendo con claridad eso? Cada cosa, la situación económica, la situación política, la situación de salud, la situación económica, la situación de las relaciones de familia, lo que pasa en la familia. ¿Estamos viéndolo con claridad? Con claridad, porque somos de la luz y somos del día. Bueno, eso es lo que proponen aquí. Eso es lo que yo entiendo de este texto. Si ustedes tienen otro entendimiento, apreciados hermanos, déjenmelo en la casillita aquí abajo, como dicen los famosos youtubers. Bien, entonces dice, por tanto, no durmamos como los demás. ¿Sabían ustedes que la sociedad está dormida y por eso es dirigida como un rebaño hacia su despeñadero? Entonces, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, es decir, que podamos razonar con claridad y no ser como los borrachos que no pueden razonar o que dicen cosas, a veces verdades, pero sin saber las consecuencias de las verdades que están diciendo. Por tanto, pues, los que duermen, pues de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Muy interesante, hermanos. Y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para la ira o para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que,
ya sea que velemos o que durmamos, se refiere ya a la muerte, vivamos juntamente con Él, en vida o en muerte. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Eso es lo que yo pretendo con esto, animarnos y edificarnos unos a otros, así como lo hacéis. Más adelante, verso 21, voy a saltarme esos versos, unos cuantos versos, dice: no menosprecien ustedes las profecías. Y miren este otro punto. ¿Qué son las profecías? No, las profecías no son elucubraciones de videntes o de falsos profetas. No, eso no es. Premoniciones, no, eso no es profecías. El profeta, según la Biblia, es una persona que dice lo que Dios quiere decirle a la humanidad. Habla las palabras de Dios. En ese sentido, un predicador puede ser un profeta si dice lo que está en la Escritura y si de una manera sensata explica la Escritura con la misma Escritura. Bien, no menospreciemos las profecías. ¿Y qué más dice? Examinadlo, probadlo, testearlo, evaluarlo. Eso significa examinarlo todo. Y retened lo bueno. Y absténganse de toda especie de mal. Bueno, si nosotros siguiéramos estos consejos, ¿qué haríamos entonces al momento de tomar nuestras decisiones políticas? ¿Qué haríamos? Pues examinarlo todo. Examinar a los candidatos, probar a los candidatos y tomar decisiones y orar y dejar que Dios nos guíe y tomar una decisión. Dios nos puede guiar a tomar decisiones, o Él nos puede guiar en todo lo espiritual, pero no en lo económico, pero no en lo político. No, también. O el Señor lo que quiere de la política es que nos aislemos y que entonces dejemos que la sociedad nombre allá, el mundo, como le llamamos, los mundanos nombren. ¿O qué hacemos nosotros? Algunos han tomado otra decisión. Unos, como dije ya, dicen no me meto, solo oro y estudio y converso con mis hermanos. Otros dicen no, yo sí voy a intervenir. Y se vinculan entonces a un partido. Pero al vincularse a un partido, hermanos, me atrevo a decir que muchos dejan de ser sal y dejan de ser luz. No iluminan, sino que dejan que estos partidos sigan andando en oscuridad, porque ellos no iluminan. Y ellos tampoco entonces preservan de error, impiden que la corrupción crezca. Me llamó mucho la atención de que una de las personas de un partido llamado Cristiano, en estos meses pasados, se asoció con otros senadores de la República, con otros congresistas, para lo que llaman hundir una reforma a la salud. Cristiana ella, evangélica ella, de un partido, del único tal vez partido evangélico o cristiano evangélico, o entiendo que hay dos, pero los dos partidos se unieron en contra de la reforma y no la estudiaron. Eso es deshonesto. Eso no es leal. ¿Leal con quién? Leal con Dios, quien nos invita a examinarlo todo y a retener lo bueno. Pero ellos la descartaron, no la cuestionaron siquiera y la hundieron. Entonces, ¿del lado de quién está? Pues de la maldad, porque los sistemas del mundo dirigidos por Satanás lo que hacen es confundir a las personas y quitarle derecho a las personas y llevar la muerte. ¿Qué se quiere con un sistema de salud? Al menos poder propugnar por la vida, buscar el mejoramiento de un servicio que además se paga y se entrega con mucho dinero. Entonces, el cuidado que hay que tener es el de seguir los principios del Señor para poder mirar cada aspecto.
El otro punto que quiero mencionar en esta tarde es, hoy en día estamos bajo una supuesta democracia y vivimos en una supuesta república democrática. Eso es largo de entender y de discutir y de charlar y de conversar. Pero entendemos por democracia, a modo muy sencillo, demos kratos, el gobierno de la demos, del pueblo. Es decir, el pueblo manda. Repito, el pueblo manda. Es decir, el pueblo es la autoridad. El pueblo es la autoridad que Dios puso en una democracia. No es una élite, es el pueblo que nombra a unos representantes del pueblo para que sean voceros, no de ellos, sino del pueblo. Y no de los más poderosos, sino de los más necesitados. Sobre todo, para eso se hace la democracia. Entonces, necesitamos entender en qué tipo de sociedad es la que estamos viviendo. Y si es una democracia, la autoridad la tiene el pueblo, es decir, usted y yo. Mi nombre es Natán Guillermo Navarrete Flores y estoy allí en mi correo natangui1@yahoo.com. Muchas gracias.